Está todo en orden. Bueno, entonces habíamos dicho de que los dos conceptos iniciales de este curso, que son las dos primeras herramientas que utiliza la matemática para entender el mundo que nos rodea, para matematizar ese mundo, esa realidad que estamos observando, son campo escalar, que en términos matemáticos no es más que ¿qué cosa? Una función real de varias variables, ¿de acuerdo? Y campo vectorial, que en términos matemáticos no es más que una función vectorial de varias variables, ¿de acuerdo? O sea, aquí, de alguna manera, uno retoma los dos conceptos básicos del curso precedente, que es cálculo de varias variables. Ahora, estos campos no necesariamente a veces están definidos sobre todo el espacio, sino que están definidos sobre una subregión del espacio, que hemos llamado omega. Matemáticamente esa región normalmente es un abierto. Recuerden ustedes, es una propiedad topológica de los conjuntos, pero que en lo que sigue no va a tener prácticamente ninguna importancia. Y esta región, en este curso no va a ser, como lo decíamos en la clase pasada, un ente abstracto matemático cualquiera, no una cosa que vive solo en la mente de los matemáticos, sino que va a tener una realidad física. O sea, esa región omega va a estar normalmente ocupada por un determinado material, va a ser un medio, o va a ser, no sé, algo bien concreto. Puede ser un fluido, puede ser un sólido, bueno, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora, ahí, cuando uno hace esa similización, o sea, esa matematización, ¿no es cierto?, del medio, esa modelación de un medio, de un fluido, de un sólido, ¿no es cierto?, para mirarlo como un objeto abstracto matemático, omega, uno hace una biyección entre los puntos de omega, ¿no es cierto?, y las partículas del medio o del fluido o lo que ustedes digan, del gas, del líquido, lo que ustedes se estén imaginando o el modelo físico que estemos tratando de construir. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces, de los campos vimos muchas cosas y uno de los ejemplos importantes que vimos fue la mecánica de fluidos, ¿se acuerdan? El ejemplo de los últimos que vimos. Entonces, la región omega en ese caso está ocupada por un fluido, ¿ya? Y ese fluido puede ser, como decíamos antes, gas o puede ser también un líquido, ¿de acuerdo? Entonces, a ese gas o líquido que teníamos en omega, le asociamos el campo de velocidades. O sea, en cada punto, nosotros vamos a... ¿El campo de velocidades qué es? Es el campo o la función, ¿no es cierto?, que a cada punto de omega, que es donde está el fluido, le hace corresponder la velocidad de esa partícula que está en ese punto. ¿De acuerdo? Ahora, lo que es interesante de este campo es tratar de visualizarlo. Entonces, para visualizarlo, una forma era, dijimos, que en cada punto uno dibujaba el vector velocidad. Y lo hicimos con un ejemplo bien simple, que era un fluido, ¿no es cierto?, que iba por una cañería. Entonces, en ese caso, el campo de velocidades, uno lo puede visualizar dibujando las velocidades, ¿no es cierto?, en cada punto. Hay otras técnicas. Los físicos experimentales y los ingenieros en general tienen muchas técnicas para visualizar los campos de velocidades. Por ejemplo, una forma es echar algún tipo de trazador dentro del fluido. Por ejemplo, los trazadores más clásicos son echar un poquito de leche o leche condensada y uno ve cómo la leche condensada es transportada por el fluido y ahí uno está viendo los campos de velocidades de una forma distinta como los dibujaría en el pizarrón, digamos, ¿ya? Otra posibilidad es utilizar esta calculadora, ¿no es cierto?, que le subí el link y que me imagino todos la recibieron, que es CalcPlot, ¿de acuerdo?
Hay físicos experimentales que han fotografiado, ¿no es cierto?, la velocidad de fluidos con trazadores bien sofisticados. Y si tenemos tiempo un poquito más adelante, yo les voy a mostrar algunos ejemplos. El que yo traté de dibujar fue el caso de un fluido que va por un tubo, y en ese caso el perfil de velocidades, por lo menos para velocidades pequeñas, en el caso de ser un gas, es bien uniforme, o sea, es como la misma velocidad en toda la sección, ¿ya? Pero si es un líquido, se produce un escurrimiento, o un escurrimiento que tiene un nombre bien conocido, que es el escurrimiento de Poiseuille, en donde el perfil es parabólico. ¿Se acuerdan que yo dije más bien perfiles parabólicos? Ese perfil parabólico es tal que la velocidad de los bordes es cero y al centro tiene la mayor velocidad, o sea, es como un perfil cuadrático, ¿no es cierto?, en donde en el centro se alcanza el máximo de velocidad. Bueno, y el segundo ejemplo que estábamos viendo era el caso de un disco, ¿no es cierto?, disco rígido, estos tipo disco de vinilo, de estos antiguos, se escuchaba música, ¿no es cierto? Entonces tenemos un disco D y aquí está el origen, ¿no es cierto?, por ejemplo, y este disco gira con velocidad angular fija omega c. Bueno, aquí hay un poquito de mecánica detrás de esto, pero lo que pasa es que en este curso uno puede recordar todas las aplicaciones de la matemática en otros cursos que yo imagino ustedes han visto con cierto detalle y saben bien qué es lo que es una velocidad angular. Una velocidad angular, aquí en el caso, la velocidad angular siempre es tridimensional. Las velocidades son siempre tridimensionales, pero uno la puede proyectar en dimensión 2, como veíamos, suponiendo que en realidad hay una velocidad tangencial, pero que es una velocidad que incluye el eje z, y en realidad la velocidad angular es omega 0 veces el vector k, ¿ya? O sea, esto gira así y la velocidad angular tiene esa pinta, ¿no es cierto? O sea, es un vector. Ahora, olvidémonos de esto un poquito y pensemos que simplemente omega 0 lo que está midiendo es la derivada con respecto de teta, o sea, de t, de teta. O sea, cuando uno escribe cada punto, ¿no es cierto?, xy del plano y lo mira en coordenadas polares, el ángulo teta, cuando esto está girando, es un ángulo que depende de t. Y por supuesto el r también es un r de t, que son las coordenadas polares del punto xy. O sea, este punto sería la raíz cuadrada de x de t, ¿no es cierto?, al cuadrado más y de t al cuadrado. ¿Ya? Y esto es en coordenadas polares el arco tangente de y de t partido por x de t. Coordenadas polares es algo que se ve en cálculo 1, de modo que me imagino ustedes recuerdan con facilidad. Entonces, la pregunta es, dado un punto xy que ahora vamos a seguir en su trayectoria, este punto xy, si esto está rotando con una velocidad angular omega 0 constante, pregunta, ¿qué va a describir, qué trayectoria va a describir este punto? Bueno, va a describir evidentemente un círculo, ¿están de acuerdo? Porque esto es un sólido rígido, entonces la velocidad relativa de los puntos es cero, digamos. O sea, un punto no se mueve con respecto a otro, no tiene rapidez con respecto a otro. Y por lo tanto, bueno, describe ese círculo que está ahí, ¿no es así? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la velocidad de ese punto? Ahora, bueno, la intuición nos dice que evidentemente la velocidad siempre va a ser tangencial a su trayectoria. O sea, si esta es la trayectoria del punto, ¿no es cierto?, la velocidad va a ser así, ¿ah?
tangencial. Pero la pregunta es, ¿cuánto vale la velocidad, que por supuesto depende de R, o sea de xy, de un punto xy para todo xy en el disco D? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ese cálculo es bastante simple. Habíamos incluso dado la respuesta, y la respuesta es bastante simple. ¿Por qué razón? Hay que usar las coordenadas polares y decir que, bueno, x de t, como la información la tenemos más bien en coordenadas polares, puesto que la velocidad angular es de θ de t, ¿no es cierto?, que es conocida, y entonces nos conviene mejor escribir las cosas en coordenadas polares. Entonces, x es r de t coseno de θ de t, y de t es r de t seno de θ de t. Y la velocidad, que tiene dos componentes, ¿no es cierto? La velocidad tiene la componente dx a dt, ¿no es cierto?, la derivada de este vector con respecto de t. Para calcular la velocidad necesitamos calcular eso y necesitamos calcular esto otro. Y lo vamos a hacer en coordenadas polares. Entonces aquí tendríamos que la derivada de x a dt es la derivada del producto, entonces de r a dt por coseno θ más r por la derivada de coseno, que sería menos seno θ de t, o de t, por de θ a dt. Y esto acá, dy a dt, entonces sería algo parecido, pero con seno. Entonces esto sería seno θ más r, la derivada de seno ahora es coseno de θ, y esto es de θ a dt. ¿De acuerdo? Ahora, sabemos que de θ a dt vale omega 0, pero hay otra información interesante. ¿Quién es R? R es la distancia, esto es R, ¿cierto? La distancia de 0 a el punto de xy. Ahora, a medida que t avanza, el tiempo avanza, ¿qué pasa con R? O sea, ¿quién es R de t? Es constante. Muy bien, perfecto. No sé quién me contestó, pero lo felicito. Muchas gracias. Es constante, o sea, pregunta, ¿cuánto vale de R a de t en este ejemplo? 0. Perfecto. Y eso simplifica harto las cosas acá, ¿no es cierto? Y entonces, aquí llegamos a que de x a de t resulta ser igual a, fíjense ustedes, ese término y ese se anulan. Y este de aquí se transforma en R. Ahora, el de θ de t es omega 0 y esto sería menos seno θ. O sea, esto es omega 0 con signo menos. Seno θ R es simplemente y, ¿no es cierto? Y de y a de t tiene la misma pinta, es r omega 0, pero aquí ahora vendría coseno θ. Y r coseno θ, ¿quién es? Entonces esto es omega 0 x. Es decir, finalmente la velocidad v es simplemente omega 0 menos y, coma x. ¿De acuerdo? Y entonces ahora uno podría ir a la calculadora, calc.plot, y dibujar un campo de esa pinta. Ahora, eso es muy fácil de dibujar. Yo lo voy a dibujar acá, sin necesidad de ir a calc.plot. ¿De acuerdo? Y eso de ahí es más o menos así. Bueno, no lo voy a dibujar para todo punto xy, sino que lo voy a dibujar, por ejemplo, a lo largo de esta recta. Entonces las velocidades, cuando uno está lejos del origen,
La velocidad es más o menos i, x, ¿no es cierto?, en este punto xy. Si pasamos a ese punto xy, la velocidad es un poco más chica, acá otro un poco más chica, y aquí cada vez más chica, hasta que aquí termina siendo 0, y bueno, aquí el dibujo es tal que este decrecimiento es bien lineal, o sea, aquí no hay un perfil parabólico, o sea, un perfil cuadrático, como en el caso del flujo de Poisson, ¿se acuerdan? Esas son las velocidades, campo de velocidades. ¿Ya? Y ahí está dibujado de esa manera. Bueno, les muestro un par de cómo los físicos experimentales dibujan y han visualizado estos campos vectoriales de cuando está representado como una velocidad de un fluido. ¿Podríamos invertir 2 minutos en eso o no? Ya. Invertamos un par de minutos, que hay un libro famoso de un físico experimental, Van Dyck, que... A ver, tengo que hacer share screen. ¿Lo están viendo o no? Sí. Lo pongo más grande. Full screen. ¿Lo ven mejor ahora o no? Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, echando un poquito de leche condensada en estos fluidos, aquí ustedes ven lo que se denomina el callejón de von Karman. Von Karman, un físico que recibió premio Nobel y todo, él descubrió que efectivamente detrás de un obstáculo, un gas, esto parece que era humo de cigarrillo, no me recuerdo bien, forma estos torbellinos, ¿se fijan? Que se van entrelazando unos con otros. Y ahí ustedes están visualizando ese campo de velocidades de ese fluido. Ahora, están los flujos que son los que se llaman laminares. ¿Por qué razón? Porque ustedes se dan cuenta que el fluido son como varias capas, ¿no es cierto?, en torno a ese obstáculo que ustedes ven ahí al lado izquierdo. Al lado derecho el obstáculo es más bien una barra. Entonces, cuando las velocidades son bajas, por lo que se llama el escurrimiento a bajos números de Reynolds, el fluido como que adhiere, se dan cuenta que adhiere al obstáculo. Acá también adhiere, o sea, se pega, y cerca del obstáculo la velocidad es prácticamente 0. Pero fuera del obstáculo la velocidad no es 0. Bueno, este es un tema fascinante dentro de la física experimental de la mecánica. El primero que visualizó campos de velocidad en mecánica de fluido fue Leonardo da Vinci. Fue él el que descubrió que detrás de los obstáculos se forman estas zonas de recirculación, en donde el fluido empieza a ir en sentido opuesto a la corriente. Estoy con un pequeño problema. Sí, no. Ya, ahora sí. Bueno, Leonardo da Vinci es un hombre sobre el cual quizás vamos a tener que conversar mucho a lo largo de este curso. Hizo muchos descubrimientos y en realidad, bueno, uno de los grandes fue que fue el primero en darse cuenta de estas zonas de recirculación. Él se iba al río Po, a unos puentes que hay muy bonitos ahí cerca de Florencia,
Y ahí, detrás de los pilares de los puentes, del puente, él se dio cuenta que había estas zonas de recirculación, que son, si uno los dibujara, el campo de velocidades más o menos así ahí al lado. ¿Ah? Entonces aquí está el obstáculo. Entonces el fluido viene de aquí hacia allá, ¿se fijan? Aquí da la vuelta, ¿ah? Pero aquí se forman estos torbellinos que después, cuando aumenta la velocidad, se transforman en el callejón de Fontana. Eso lo descubrió Leonardo da Vinci, como descubrió tantas otras cosas. Descubrió los famosos meandros de los ríos, que son estas zonas en donde cambio de convexidad, y se dio cuenta de que en un tipo de convexidad era mucho más fértil la tierra que en el otro, y que los animales siempre se iban a un lado para comer y no al otro. Bueno, esas son conversaciones que vamos a tener más bien en los breaks que vienen. Bueno, entonces ahora, operadores diferenciales asociados a estos campos. Campos escalares y vectoriales. Entonces, el primer operador diferencial que vamos a mirar es el operador gradiente. ¿De acuerdo? Que en el curso de cálculo en varias variables, yo imagino lo han visto, pero bueno, yo les prometí que algún recuerdo haríamos. Entonces, voy a poner aquí operador gradiente. Vamos a comenzar por el operador gradiente, después vamos a ver divergencia y rotacional. ¿Ya? Entonces el operador gradiente que se denota con la letra nabla griega, ¿de acuerdo? O en la literatura francesa se usa la letra grad. Nosotros estamos más acostumbrados al nabla, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a usar más bien la nabla que grad, aunque para el operador de divergencia vamos a utilizar más bien la notación francesa. ¿Ya? Entonces, definición. Entonces, vamos a partir con ρ, campo escalar, definido sobre omega, subconjunto Rn a valores en R, va a ser un campo escalar. Entonces, desde el punto de vista matemático, ya hemos dicho, omega es un abierto, ¿de acuerdo? Y esto es un campo escalar. Entonces, que supongamos, entonces, vamos a suponer que es diferenciable, entonces la palabra diferenciable, que no lo tiene que asustar a nadie, en un punto, digamos, R0 de omega. ¿Ya? Diferenciable es el equivalente cuando uno mira funciones de una variable, cálculo 1, reales. Diferenciable es lo que se llamaba derivable, ¿de acuerdo? Bueno, esto es lo más elemental que hay dentro del curso de cálculo en varias variables, de modo que yo imagino que todos conocen esto, ¿no? Díganme sí o no. Yo creo que sí. Sí, pero Ya. Si quieren puedo gastar ese pedacito de pizarra que queda acá para dar la definición de diferenciable en el punto R0. ¿Qué significa eso? Significa primero que el punto R0 está al interior del dominio omega. Eso significa que hay una pequeña vecindad en torno a R0 que está contenida en omega y por lo tanto la función ρ está bien definida alrededor de R0. ¿De acuerdo? En un entorno. Entonces, pero lo que es interesante es que sea diferenciable significa
que uno puede encontrar un vector A, que por supuesto depende de R0, y que está en Rn, ¿no es cierto? Puede ser bien el simbolito ese que la semana pasada, o sea, la clase pasada me equivoqué. Entonces, existe un A en Rn tal que el límite cuando vector h tiende a 0 de de ρ en el punto R0 más h menos ρ en R0 menos este A punto h partido por la norma de h en R3, y estos son números reales, ¿ah? Entonces el módulo de toda esta cosa es 0. ¿De acuerdo? Eso es todo. ¿Ya? Eso vale 0. O sea que en torno de R0, o sea, para h que están cercanos a 0, la función ρ se parece a quién? A ρ en R0 más A.h. Y el parecido es bastante grande, porque incluso viviendo con la norma de h, esto tiene límite 0. ¿Ah? O sea, la función ρ cerca de ρ0 se parece a A.h. O sea, es como una función lineal. ¿Están de acuerdo? Bueno, este A es lo que se llama la derivada de ρ en el punto R0. ¿Ya? Ahora, cuando uno ha definido el concepto de ser diferenciable, uno puede también introducir conceptos un poquito más débiles, que son lo que se denomina funciones diferenciables en una cierta dirección. ¿Ya? Entonces uno se da una dirección U, o una dirección U gorro, digamos así, mejor dicho, porque las direcciones son unitarias, y uno se puede preguntar si es que si uno mira a la función ρ restringida a esa dirección, o sea, la recta que tiene la dirección U gorro y que pasa por R0, y esa recta es una sola, y la función ρ ahí no depende a lo largo de esa recta más que de una sola variable. ¿Están de acuerdo? Y ahí la función ρ es como si fuese una función de una sola variable, y uno se puede preguntar si es que esa función en el punto R0, o sea, en el punto, si uno parametriza esa recta como R0 más lambda veces U gorro, si es que en el punto lambda igual 0, que sería justo el punto R0, es derivable o no. Y esa derivada es la que uno le llama la derivada direccional de ρ en ρ0 en la dirección U. Bueno, si una función es diferenciable en el punto R0, entonces las derivadas direccionales existen en todas las direcciones y son fáciles de calcular. Son simplemente la derivada A punto la dirección. ¿De acuerdo? La derivada A punto la dirección. Ahora, las direcciones más interesantes son las direcciones canónicas, I, J, K. Y en ese caso, las derivadas direccionales se calculan ¿de qué manera? Las derivadas direccionales se calcularían simplemente A punto I, la derivada direccional en el sentido de eje X, A punto J, unitario, derivada direccional con respecto a Y, y A punto K, derivada direccional con respecto a Z. ¿De acuerdo? Y esas derivadas direccionales son tan importantes que juegan un rol. O sea, tienen un nombre especial. Se llaman las derivadas parciales. ¿De acuerdo?
Entonces uno suele escribir que A lo escribe de esta forma, como A punto I más A punto J más A punto K, y esto es la derivada parcial de ρ con respecto de x, ¿no es cierto? Las derivadas parciales según I más, o sea, A punto I según I, perdón, estoy diciendo A punto J según J y A punto K según K, ¿de acuerdo? O sea, suma las tres proyecciones más de ρ, entonces esto sería más de ρ a de y más de ρ a de z, todo esto en R0 por supuesto, según J y esto según K, ¿de acuerdo? Bueno, y esto, ¿no es cierto?, se puede escribir entonces el gradiente, entonces gradiente de ρ en el punto R0, lo que de ahora en adelante siempre vamos a anotar simplemente con nabla, punto R0, se define como el vector A, o sea, el vector cuyas componentes son de ρ a de x, ¿no es cierto?, de ρ a de y de ρ a de z, bueno, y todo esto en el punto R0. Todo esto en el punto R0. ¿Ok? Esa es la definición de gradiente. Ahora, gradiente de un campo escalar. Bueno, tengo que mirarla ahora, hacer el break. Entonces, como no puedo hacer todo al mismo tiempo, sigamos unos minutitos, ¿te parece? Antes del break. Bueno, entonces ese es el gradiente en el punto R0. Entonces, lo que es importante es que no hay que confundir, y esto lo voy a poner casi en rojo, fundir, gradiente de ρ en R0 con la... Bueno, esto es lo mismo que en cálculo 1. No hay que confundir la derivada de una función en un punto, que es una constante, ¿no es cierto? Ahora, en este caso, el gradiente de ρ en el punto R0 es un vector fijo con lo que se denomina la función derivada o la función gradiente de ρ, que si ρ es diferenciable en todo punto R0 de omega, se define como por, bueno, la función gradiente de ρ es una función que está definida de omega, subconjunto Rn, de nuevo en Rn, o sea, es también una función vectorial ahora, es una función vectorial. ρ es una función escalar, pero su gradiente, en caso de que la función esté definida, sea diferenciable en todo punto, toma un punto R de coordenadas, digamos, x, y, z, y le hace corresponder el gradiente de ρ en el punto R. ¿Ok? Entonces, esto es un vector y esto es una función vectorial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Bueno, esas dos cosas hay que tenerlas bien presentes. ¿Ah?
¿Perdón? Usted me dice que no lo escucho bien. ¿Puede repetir lo último que dijo, por favor? ¿Desde dónde? Que no hay que confundir la función con lo otro. Ya. A ver, ¿está claro qué es lo que era el gradiente de ρ en R0? Sí. Era el vector A de toda la definición anterior. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, no hay que confundir esto con lo que vamos a llamar la función gradiente de ρ. ¿Está claro? O sea, una cosa es el gradiente en un punto. Ahora, si estuviéramos en el curso cálculo 1, lo que no hay que confundir es qué cosa. La derivada evaluada en un punto. ¿Está claro? Con lo que se llama la función derivada. ¿Qué es lo que es la función derivada? Es aquella función que a un punto le hace corresponder la derivada en ese punto. ¿Está claro? Sí. Ahora, cuando uno fija el punto, la derivada en ese punto es una constante. ¿Está claro? Entonces, aquí pasa lo mismo. Si uno fija el punto R0 o fija el punto R, entonces el gradiente en ese punto R es un vector. Ahora, la función gradiente es una cosa un poquito más compleja. ¿Por qué razón? Porque la función gradiente ahora es la que toma un punto y le hace corresponder el gradiente en el punto. ¿Está claro? Entonces esto es una función vectorial y esto acá es simplemente un vector fijo. ¿Ya? Son dos cosas como bien distintas, pero que de repente se podrían confundir. ¿Está claro? Sí, quedó claro, gracias, profe. Bien, entonces, ¿qué le aquí? Ya. Bueno, entonces, antes de irnos al break, entonces ahora, vamos a ver gradiente, entonces, ahora, de una función vectorial. Entonces, si V de omega subconjunto de Rn en Rn es una función vectorial, o es un campo vectorial, esa es la palabra que estamos usando, es un campo vectorial que vamos a suponer diferenciable ahora en un punto R0 perteneciente a omega. Entonces, su gradiente primero quizás tendría que decir qué significa. Esto se supone que también lo vieron en el curso de cálculo en varias variables. Ahora, ¿qué significa que una función vectorial sea diferenciable en un punto? ¿De acuerdo? Entonces, es decir, si la función b de r, ustedes la escriben en sus componentes, b1 de r, b2 de r, b3 de r, ¿de acuerdo? Entonces, si b, esto significa que cada b sub i es diferenciable, porque los b sub i son campos escalares. Entonces, cada b sub i es diferenciable en R0, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa que el campo vectorial ahora sea diferenciable en R0? Significa que cada una de sus componentes son diferenciables. Su gradiente es
la matriz cuyas filas son los gradientes de las componentes. ¿Ah? Entonces, bueno, algunos autores no usan la palabra gradiente del campo vectorial, sino que usan una palabra un poco distinta, que es la palabra jacobiana. Entonces, es la matriz cuyas filas son los gradientes de sus componentes. ¿De acuerdo? Entonces, se denota. Entonces, bueno, gradiente del campo vectorial B en el punto R0, esta notación no es la más usada, o se usa más bien esta notación. En el punto R0, entonces esto es una matriz, ¿no es cierto?, en donde tiene 3 filas y 3 columnas. Y cada fila es, entonces la primera fila es el gradiente de la primera componente, o sea, es esto. Y bueno, la segunda es db2 a dx y la tercera es db3 a dx. Esto también a veces uno lo escribe por columnas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la primera columna aquí es la derivada con respecto de x de db1 con respecto de x, ¿no es cierto? Aquí está db2 con respecto de y, ¿no es cierto? ¿Bien? No, perdón. Esto es db1 con respecto de x, db2 con respecto de x, o sea, esto es db como primera columna, es la derivada del vector b con respecto de x. Esto se escribe como la derivada del vector b con respecto de y, y la tercera columna es la derivada del vector b con respecto de z. ¿De acuerdo? Y a este gradiente normalmente se le llama más bien jacobiano, ¿ya? Puede ser jacobiano. Entonces, jacobiano. Es el jacobiano del vector o campo vectorial P en el punto R0. Ahora, de nuevo, ¿cuál es el comentario que hay que hacer? Es no confundir el jacobiano en un punto con la función jacobiana. ¿Qué es lo que hará la función jacobiana? Dado un punto x, y, z en omega, le hace corresponder ¿qué cosa? El jacobiano en el punto. ¿Está claro o no? Bien, vamos al break entonces. ¿Ustedes quieren que los videos incluyan los breaks o no incluyan los breaks? ¿Que lo incluya? Entonces no corto la cámara. Para que la cámara siga grabando lo que conversamos al menos. Bueno, ya, porque no, la cámara no va a incluir ¿cómo se llama? O sea, el PowerPoint que preparé. Bien, entonces, para esta oportunidad, no nos tenemos que pasar de la hora. Entonces voy a colocar esto aquí al lado mío, que es el reloj. Y ya. Entonces, break. Esta vez preparé algo no con animalitos, que yo sé que les gustaron la primera vez, pero ahora vamos a hacer otros animalitos un poco más distintos, que son los matemáticos. Ya.
Entonces, bueno, ahora sí que pueden desconectar. Yo les pediría prácticamente que lo desconecten los micrófonos para que podamos conversar. ¿Están de acuerdo? Sí, yo. Porque si no yo me siento muy solo acá. Ok. A este break lo llamé cognición matemática. Ahora, es importante, antes de comenzar a conversar, de que ustedes piensen en cada uno de ustedes, qué entiende por la palabra cognición, ¿ya? Porque si no, como la forma que tenemos de procesar las cosas que reciben sentido. exactamente. La palabra cognición es la acción de conocer. Ahora, la palabra conocer tiene muchos matices, ¿no es cierto? Y que todos dependen un poquito, entre comillas, de la profundidad, digámoslo así, ¿no? O sea, uno puede conocer desde entender que una cuestión bien da la impresión muy profunda. ¿Me explico? Sí, sí. Einstein tenía una frase muy famosa, que decía, refiriéndose a Hitler, me imagino yo, o sea, nunca lo dijo explícitamente, pero uno se termina pensando que podría haber sido Hitler en el que estaba pensando él. Él decía, cualquier loco puede saber, el punto es entender. Entonces, como que hacía una diferencia entre saber y entender. Entonces, la palabra conocer, efectivamente, tiene distintos matices y se usan palabras distintas dependiendo si uno con qué profundidad uno conoce algo. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces eso puede ir desde una percepción, que es algo, entre comillas, uno oye cantar un gallo, no más que eso, hasta, como decía Einstein, las cosas de cuando uno entiende profundamente algo. Que bueno, tampoco es evidente qué significa eso, pero bueno. Entonces conocer significa todo eso, toda esa gama de cosas, desde saber, conocer, percibir, entender, bueno. Entonces, lo primero que los estudiosos de este tema, ¿no es cierto?, de la cognición matemática, o sea, de cómo terminamos aprendiendo matemáticas, sabiendo matemáticas, incorporando dentro de nuestro bagaje de herramientas mentales, intelectuales, ¿no es cierto?, el conocimiento matemático que nos permite matematizar el entorno, ¿no es cierto? Esa mente está, según algunos, entre la mente de un poeta o de un artista. ¿Qué es lo que hacen los artistas? ¿Y qué es lo que hacen los poetas? Recrean nuevos mundos, a los cuales, por supuesto, nos invitan claro, uno acepta o no ingresar a esos mundos, ¿ya? Ahora, la mente del matemático más poeta, más artista, es una mente bien abstracta
no es fácil de meterse en esa mente, porque es una mente un poquito como única, digamos. O sea, hay poco altruismo detrás de esa mente, ¿ya? Es más bien autista, ¿de acuerdo? En cambio, hay otro extremo de la mente del matemático, que es la mente del explorador. Esta persona que ustedes ven a mano izquierda en esta caricatura, ¿ya? Que yo me la conseguí, esta caricatura, o sea, se la pedí a un artista que me la hiciera. Y hizo esa caricatura que ustedes ven ahí, que yo la encuentro muy simpática y que la he utilizado más de una oportunidad en alguna conferencia por ahí. Entonces, el explorador lo que hace es tratar de entender la realidad y el mundo que nos rodea y lograr un mejor entendimiento de esa realidad en beneficio, por supuesto, de la humanidad, ¿ya? Y del planeta. No solo en beneficio de la persona que la explora. O sea, es una mente altruista. En cambio, la mente del artista es mucho más autista, a pesar de que, bueno, él después pone todo esto, el producto de su creación lo pone al servicio del resto de la humanidad, ¿de acuerdo? La belleza es algo que reconforta el espíritu y la belleza es algo que la crea el artista, digamos, ¿ya? En cambio, las ecuaciones y todos estos modelos matemáticos y la matematización de la realidad es algo que genera la mente del matemático, pero que lo hace acercándose más bien al explorador, ¿ya? Ahora, yo lo que digo es que la mente del matemático está entre estas dos mentes, pero la mayor afinidad de pensamiento la encuentra el matemático con el filósofo. Y la historia del ser humano está lleno de matemáticos que fueron filósofos y de filósofos que se dedicaron a la matemática, empezando por Aristóteles. Bueno, entonces la pregunta que hoy les quiero poner es: ¿cuál es el origen de la matemática? O sea, ¿cuál es la semilla, ¿no es cierto?, en la mente de del matemático y de todos los seres humanos? Esta cuestión traspasa a los seres humanos, o sea, tiene raíces que van a ir mucho más allá de la humanidad, porque la mente matemática no solo existe en el ser humano, sino que es algo que existe en muchos animales, partiendo por bonobos, chimpancés, casi todos los simios, loros, pájaros en general, perros, gatos, tienen algo de matemática en el cerebro, ¿ya? Ese denominador común a todas las mentes matemáticas, incluyendo animales y seres humanos, tiene su origen aparentemente en una capacidad de cuantificar el entorno. En particular, lo primero es distinguir entre singular y plural, cosas que, bueno, prácticamente todos los animales saben hacer, o todos los animales con cerebro saben hacer, pero que no saben hacer las bacterias y esas cosas, ¿ya? Y esa percepción numérica de percibir cosas en el ambiente que pueden ser singular o plural, su primer desarrollo es lograr distinguir pequeñas cantidades, o sea, ya no solo distinguir entre singular y plural, sino que pequeñas cantidades, sin necesidad de contar, por supuesto. Uno, cuando ve dos objetos, no necesita contar para saber que son dos, sino que hay una percepción de que es un dos inmediato, ¿de acuerdo? Incluso cuando vemos tres, somos capaces de percibir tres en lugar de percibir dos. ¿Están de acuerdo? Ahora, los seres humanos tenemos una capacidad perceptiva, una habilidad de cuantificación que puede llegar hasta 4 o 5, sin necesidad de contar, por supuesto. La habilidad de contar es una cuestión abstracta que aparece muchos años después, mucho
miles de años después, porque esta percepción numérica la tienen también, como les decía antes, muchos animales. Y la percepción numérica en cuervos, loros y otros puede llegar arriba de 10 y 12. O sea, es muchísimo mejor que la nuestra. En los simios es del orden de 6 o 7, en chimpancés, gorilas y bonobos puede ser un poco más baja. Entonces, hay un ejercicio con el que quiero que terminemos, que es que yo les voy a mostrar aquí una película para que ustedes midan su percepción numérica. Entonces aquí ustedes van a ver un rodillo de bandas y en cada una de esas bandas hay un cierto número de objetos. Y entonces ustedes después me dicen en cuáles bandas alcanzan a saber cuántos objetos hay sin necesidad de contar. ¿Me explico? Ya. Les muestro entonces el rodillo y ustedes vayan mirando las líneas y en cada línea ustedes traten de percibir el número de objetos que aparecen. ¿Ya? Vale. Ya. Bien, entonces, más o menos, ¿cuáles eran las bandas en las cuales no necesitaban contar para saber cuántos había? De máximo 5, claro. Máximo 5. Perfecto. Claro. Esa es la percepción numérica de los seres humanos. Con el 5 Entre 4 y 5. Sí. Con el 5 me pasa que puedo identificar el 3 y el 2 por separado. Ah, perfecto. Perfecto, claro. El 7 y cosas más arriba que empiezan a ser súper complicados. Empieza a ser más complicado, ¿eh? Tiene que ver con la forma en que uno aprende los números cuando el chico queda como con bolitas, como una bolita, dos bolitas, tres bolitas, que ahí uno se queda arreglado esas imágenes. Exacto. Sí, perfecto, claro. Está muy ligado. Podría tener. Claro, porque esto es muy innato, ¿eh? La percepción numérica es innata, no es una cuestión aprendida, sí, esa es la idea. ¿Ya? O sea, por ejemplo, los cuervos. La forma en que están dispuestas las bolitas, porque en línea es más fácil que contarlo de otra manera. Con el 5 vos sabes que después de ver el 4 era más fácil. Llegar al 5. ¿Eh? Bueno, ese es el origen de la matemática, señores, jóvenes. Bueno, entonces sigamos la clase. Una consulta y, Sí. y cuando el concepto del cero, ese también era como costó mucho para el ser humano también asociarlo, ¿no? Costó muchísimo. Eso es solo siglo VII después de Jesucristo. Esta percepción numérica, antes esto está incrustado tiene raíces que van mucho más allá de la humanidad. O sea, hay millones de años de diferencia. Claro. El cero es siglo VII. Bueno, ese es un mundo fascinante que es del cero, es el mundo de Al-Khwarizm, ¿de acuerdo? El sabio de Bagdad, y al cual volveremos en algún break. Bueno, entonces ya tenemos el operador gradiente y ahora vamos a ver el operador divergencia y rotaciones. Entonces, operador divergencia. Entonces, el operador de divergencia lo vamos a notar deep o, siguiendo la notación de los ingleses, mundo anglosajón, el operador de divergencia también se nota con
una nabla y un punto. ¿Ya? Ahora, en el caso del gradiente, esto en los franceses es grad y esto es nabla. ¿Ya? Pero eso, bueno, eso ya lo digo. Entonces, definición, sea ρ, sea phi. Entonces la divergencia solo se calcula para campos vectoriales. Eso es lo primero que hay que saber. Entonces, campo vectorial, n igual 3. Siempre hagamos las cosas en R3 y, bueno, se puede generalizar R2 sin problema, o particularizar. Entonces, esto va a ser un campo vectorial. Bueno, igual que antes, diferenciable en un punto, llegamos R0 perteneciente a omega. Entonces, si es diferenciable, tiene una derivada en el punto R0, ¿no es cierto? O sea, tiene un gradiente en el punto R0 en particular, y la divergencia del campo B en el punto R0, ¿no es cierto?, se define como el siguiente escalar. Es la derivada de la primera componente de B con respecto de X en R0 más la derivada de la segunda componente ahora con respecto de Y en el punto R0 más la derivada de la tercera componente en el punto Z en el punto R0. O sea, esto es un escalar. ¿De acuerdo? Ahora, si B es diferenciable en todo omega, o sea, en todos los puntos omega, la función derivada, como siempre, que es la función divergencia ahora, es la función divergencia de ρ, que es una función, es un campo escalar, ¿no es cierto? Esto está en R3, ahora lo ves en R, y esto toma un R de componentes X, Y y Z, y le hace corresponder la divergencia de ρ en el punto R. O sea, esto es de ρ a de X, esto es de ρ a de X más de ρ, estoy diciendo que esto es B, la función divergencia de B es dB1 con respecto de X, dB2 con respecto de Y, más dB3 con respecto de Z, y todo esto en el punto R. ¿Ok? O sea, la función de divergencia es una función escalar. ¿De acuerdo? Bien, entonces, a ver, ¿por qué esta notación de aquí? Entonces, notación. Nabla es el símbolo, ¿no es cierto?, para gradiente, ¿no es así? Esto es nabla, es un vector, es el vector de las derivadas parciales, ¿no es cierto? ¿O no le gusta esa simbología? Esto es lo que decíamos antes en el break.
Esto es lo que imaginan los matemáticos abstractos. ¿Ven? Que Nabla lo ven como un vector que es donde están las derivadas con respecto de x, de y y de z. Originalmente eso vive en una mente de una persona que no tiene mucha realidad, o sea, que vive un poquito de manera autista, ¿no es cierto?, en su mundo. ¿Ah? Pero cuando empieza a conversar con otras personas y les muestra esto, las otras personas, que serían en este caso nosotros, o los ingenieros, empiezan a decir, ah, mira, claro, efectivamente, Nabla es como un vector en donde en cada una de las componentes están los símbolos de las derivadas parciales. ¿Ya? Entonces, dicen, ah, claro, si tú lo ves así, ¿qué sería esto? Gradiente de Rho. Bueno, sería dA de x, dA de y, dA de z aplicado a Rho. ¿Y eso qué es? De Rho a de x, de Rho a de y, de Rho a de z. ¿Están de acuerdo? Y sí, dígame. No, le sé, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, perfecto. Y entonces ahora yo les pregunto, ¿y qué sería Nabla punto B? Un producto punto. Pues simplemente, ¿qué cosa? Claro, simplemente este vector dA de x, o esta simbología dA de z, punto el vector b. ¿Y el vector b qué componentes tiene? O sea, ¿eso qué sería? dB1 a de x más, ¿no es cierto?, dB2 a de y más dB3 a de z. O sea, esto es justamente ¿qué cosa? Producto punto. Producto punto, pero eso es ¿qué cosa? Eso es justamente divergencia de B. ¿Está claro? Y por esa razón es que la divergencia de B se denota también en el mundo anglosajón como esto es simplemente el operador Dibble. ¿Ok? Sí, dígame. ¿Los operadores de divergencia o gradiente solo son útiles en R3 o tienen algún tipo de utilidad en dimensiones mayores? No, en dimensiones mayores no se usan prácticamente, salvo en el mundo de los matemáticos muy puros, ¿de acuerdo? En dimensión mayor que 3, el operador de divergencia se define como cualquier operador diferencial, bueno, ya lo vamos a ver, cuyo rotacional, que todavía no lo hemos visto, es igual a 0, pero eso por eso digo que no entremos en esa definición de matemático puro. ¿Ya? ¿Otra consulta? Sí. ¿Por qué se le dice divergencia? Gráficamente, ¿en qué sentido se aprecia una divergencia? Ah, sí. Bueno, ya vamos a ver la interpretación física, ¿de acuerdo? Y vamos a tratar de hacer dibujos gráficos, ¿ya? Por ahora, ente matemático puro, ¿ya? Vale. ¿Profe? Sí. Dígame. ¿Se podría decir que entonces que la divergencia es producto punto entre el gradiente y el vector 1, 1, 1? No, porque si usted hace el gradiente punto 1, 1, 1, está calculando la divergencia
del vector o el campo vectorial 1, 1, 1. Ah, ya. Porque ahí le calcula la derivada a 1 con respecto de x más la derivada de 1 con respecto de y más la derivada de 1 con respecto de z, y todo eso a 0 en realidad. ¿Ya? Ya. Bien. A ver, veamos un par de ejemplos. Creo que hay un compañero que tiene una duda. Sí, dígame. Sí, dígame nomás, hable. Es que antes había puesto la notación de divergencia de B, pero con el R. Y ahora lo pusimos sin el R. Eso es lo mismo. O sea, cuando pone el R es que está evaluada en R. Ya. Ahora, si no, eso a veces uno lo omite. Es como cuando una función f evaluada en x coloca f de x. Y cuando uno habla de la función genérica, pone simplemente f. ¿Está de acuerdo? Sí, es que también como antes sí era importante no omitirlo con respecto al gradiente de ρ en R0, porque hoy estamos calculando. Claro, sí, yo estoy bien de acuerdo con ustedes. Por eso que los voy acostumbrando poco a poco. ¿Ya? Entonces, primer ejemplo. Consideremos la velocidad que es el campo ese que vimos del disco. ¿Se acuerdan? Ahora estamos en dimensión 2. Pero para ponerlo en dimensión 3, lo que voy a hacer es colocar la tercera componente igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería la divergencia de este campo? A ver, esta divergencia la ve usted en el punto R, ¿ya? O, no, divergencia nomás, ya no nos enredemos. ¿Ah? La divergencia sería ¿qué cosa? Omega 0, ¿no es cierto? Factor de ¿qué cosa? De la derivada de menos y con respecto de x más la derivada de x con respecto de y. O sea, 0. Bueno, la derivada de 0 con respecto de z, que es 0 también. ¿Ah? ¿Está claro? Ya. Dígame. Pregunta. Eso sí, profe. Solo que como se escuchó como profe. Ya. Entonces, esta es la divergencia, es nula en todo punto. A estos campos los vamos a llamar solenoides. Bueno, ya vamos a justificar estos nombres. Segundo ejemplo. El segundo ejemplo es si B proviene de un potencial phi, ¿qué significa que el campo vectorial provenga de un potencial ρ, por ejemplo? Es decir, si B es igual al gradiente de ρ, ¿se acuerdan que lo comentamos la semana pasada o la clase pasada? Entonces, ¿cuánto vale la divergencia de este campo? Entonces, la divergencia de B sería la divergencia de nabla ρ. ¿Ah? No, que sería la divergencia gradiente. Sería la divergencia del gradiente, ¿no es cierto? O sea, sería la divergencia de qué vector? De ρ a de x, de ρ a de y, de ρ a de z. Y la divergencia de esto es simplemente la derivada de esto con respecto de x, o sea, de 2ρ a de x2, más la derivada de esto con respecto de y, que sería
D2ρ a dy2 y más D2ρ a dz2, o sea, sería la suma, ¿ya?, de las segundas derivadas de ρ con respecto a cada una de las componentes. ¿Está claro o no? Bueno, esto se llama el laplaciano, debido a Laplace, laplaciano de ρ, y se escribe o se denota delta, se usa la letra nabla invertida, que es la letra delta en griego, delta ρ. Y eso es el laplaciano de ρ. Bueno, ¿por qué se le llama el laplaciano? Porque el operador laplaciano, que el que ustedes están viendo ahí, aparece justamente en lo que se denomina la ecuación de Laplace, que fue la ecuación que encontró Pierre-Simon Laplace, École Polytechnique, siglo XVIII. Y la ecuación de Laplace es la ecuación del potencial gravitatorio, ¿ya? Pero bueno, eso para más adelante también, ¿eh? Por ahora, pensemos que esa es simplemente la definición del laplaciano de un campo. Escalar. ¿Ah? Tengo una duda. Sí. Antes se me preguntó, ¿por qué entre la velocidad era igual a 0? Pues No, es la divergencia de la velocidad que es 0, ¿ah? Ya, la divergencia de la velocidad es 0. Es la divergencia de la velocidad en ese ejemplo que es nula. Ah, en ese ejemplo, ya, ya. Solo en ese ejemplo, en general, la divergencia de un campo no es 0, ¿ah? Eso era. Ya, gracias. Bien, entonces ahora, para ir quizás ya terminando, vamos a ver el operador rotacional. ¿Profe? Sí, dígame. Es que no escuché muy bien a qué se refería de que B proviene de un potencial. Cuando un campo vectorial proviene de un potencial, es cuando el campo vectorial es el gradiente de un campo escalar. Pero como a qué se refiere con potencial, eso no cacho. Ese campo escalar, cuyo gradiente es el campo vectorial, se llama potencial. Ah, ya. Lo dijimos en la primera clase, pero no sé si quedó claro. Bueno, vamos a volver esto casi clase a clase. Vamos a estar viendo campos que provienen de un potencial. De modo que no se preocupe si todavía no lo tiene muy claro. Simplemente guarda en memoria en este momento simplemente el hecho que el campo vectorial es el gradiente de un campo escalar. ¿De acuerdo? Y ese campo escalar es lo que se llama el potencial del campo vectorial. Es una cosa... ¿Puede repetirlo de nuevo, por favor? Claro, cuando usted tiene que ver que un campo vectorial B es el gradiente de un campo escalar, entonces este campo escalar se llama potencial del campo B, el campo vectorial B. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, los físicos aquí a veces colocan un signo menos, ¿eh? Pero no nos preocupemos, porque si uno pone un signo menos ahí, lo puede poner ahí también, y el potencial es menos el anterior, o sea. ¿Ya? ¿Dudas? Bien, entonces ahora, operador rotacional. Entonces, Profesor, sí, dígame. profesor, ¿por qué se le pone potencial? ¿Qué significa eso?
Claro, que genera el campo vectorial. Es como la semilla. Entonces, CAB, un campo vectorial, diferenciable. Aquí voy a dar la definición simplemente de la función rotacional, diferenciable en omega. Entonces, el rotacional, que lo vamos a denotar de esa manera, entonces, por definición, es un vector también. Entonces, ahora este operador diferencial es un vector y tiene las siguientes tres componentes. Es una cosa un poquito rara, pero es la derivada de la tercera componente con respecto de y menos la derivada de la segunda componente con respecto de z, coma la derivada de la primera componente con respecto de z menos la derivada de la tercera componente con respecto de x y la derivada de la segunda componente con respecto de x menos la derivada de la primera componente respecto de z. ¿De acuerdo? Esto es una definición de lo que se llama el rotacional de B. Entonces, notemos que la función rotacional es un campo vectorial Ahora, un ejercicio muy simple prueba dos cosas. Que simbólicamente el operador rotacional se puede calcular de una manera bien mnemotécnica, o sea que a uno no le cuesta nada aprendérsela de memoria, que es la siguiente. Prueba que el rotacional de un campo vectorial B, bueno, como siempre el campo vectorial B lo calculamos, lo suponemos con tres componentes, B1, B2 y B3, es igual simbólicamente al determinante de la siguiente matriz. De una matriz donde uno pone aquí I, J, K, aquí pone la derivada con respecto de X, aquí pone simbólicamente la derivada con respecto de Y, y aquí pone simbólicamente la derivada con respecto de Z, y aquí uno pone B1, B2, B3, igual a eso, y el determinante se lo calcula por la regla de Kramer. ¿La recuerdan o no? La regla de Kramer a lo largo de la primera fila. ¿Ya? ¿Profe? Sí. En la última derivada parcial del vector, creo que debería ser con respecto a I. ¿Cuál? En la definición de rotación. El tercer componente. Por supuesto, claro. ¿Dije I o no? Yo creo que dije I y escribí Z. Cosa que me suele ocurrir. Disculpen, claro, por supuesto. Es con respecto de I. Sí. Bueno, y lo segundo que uno prueba es que esto además es igual al operador simbólico nabla cruz el campo B, producto cruz. Cruz el campo B. A ver, ¿cómo se calcula un determinante por la fórmula de Kramer?
primera fila. Significa que uno hagamos el cálculo y terminamos. Entonces, eso sería igual a y veces, ¿no es cierto?, el coeficiente que está ahí, factor común de qué cosa. De eliminar esta fila y esta columna y calcular este determinante, ¿no es cierto? Pero ese determinante, ¿quién es? Es dB3 a dy menos dB2 a dz. ¿Están de acuerdo? Después uno separa aquí y este por estar en la posición 1, 2 lleva un menos, o lleva un más, menos 1 elevado a 3, ¿no es cierto? J, factor de qué cosa. Ahora eliminamos esta columna y esta fila, ¿de acuerdo? Y nos queda esta matriz de 2 por 2 y sería dB3, ¿no es cierto?, a de dB3 a dx, no, perdón, sería, ¿estoy bien o no? Sí, según yo sé. Ya, dB3 a dx menos dB1 a dz. ¿Ok? Y por último, más K vector, factor de, eliminamos ahora esta columna y esta fila. Y nos queda dB2 a dx menos dB1 a dy. Bueno, y ustedes se dan cuenta que esto es igual a lo que habíamos definido acá. ¿Está claro? Ya. Entonces, Profesor, dígame.